Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Observatorio Semanal. Usted ha escuchado en estos días hablar de Venezuela. Algo está pasando en este país vecino del sur de nuestro continente y lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las causas, cuáles son las particularidades y cuáles podrían ser los eventuales derroteros de lo que sucede actualmente en Venezuela. José, quizá empecemos un poco por identificar en dónde están los orígenes de lo que hoy se ve al menos y se visualiza como una crisis profunda, una crisis política y social muy importante venezolana. Sí, creo que los orígenes los podríamos localizar quizá en dos aspectos. En primer lugar, en el aspecto de la economía política. Venezuela es un país, digamos, cuya principal fuente de riqueza es la exportación de petróleo y sabemos que de unos años a esta parte los precios del petróleo han caído de forma dramática. Por lo tanto, eso ha tenido un impacto en las finanzas públicas venezolanas muy fuerte. Y ese impacto se traslada luego al segundo aspecto, creo que es el político institucional. Venezuela, desde hace casi 2 décadas, es una democracia que ha sido gobernada tratando de limitar la capacidad de control de las instituciones que intentan controlar el ejercicio del poder, fundamentalmente por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que es mucho más fácil gobernar solo a partir del apoyo popular cuando tú tienes recursos suficientes como para distribuir entre la gente, y entonces que la legitimidad política del gobierno en buena medida se respalda por el apoyo popular. En la medida en que empiezas a perder el apoyo popular, dado que no tienes mucho que distribuir, lo que sucede es que toman protagonismo las instancias de control, en este caso el Parlamento, los partidos opositores, y el régimen político venezolano es un régimen que no se lleva bien con las instancias de control del poder. Por lo tanto, lo que estamos viendo, creo, es una crisis económica muy fuerte y una crisis política muy fuerte porque hay una negación del gobierno venezolano a aceptar las exigencias de cuentas de los actores opositores. Todo esto deriva, creo, en la crisis político-institucional que vive Venezuela el día de hoy. Carolina, una reacción nos dibuja, José, digamos, dos vías. Una que tiene una dimensión fundamentalmente económica y otra que tiene, digamos, una lógica de las dinámicas políticas. Pero por ahí coloca una palabra que yo te la traigo con afanes provocatorios, que dice, es una democracia Venezuela desde hace un par de décadas. ¿Lo es, no lo es? En fin, una reacción tuya a esta primera reflexión de José. Bueno, yo más bien voy a hablar desde la plataforma de la organización que represento, que es Amnistía Internacional, que no necesariamente se pronuncia sobre la naturaleza de los sistemas políticos, pero sí sobre la situación de los derechos humanos en un país, ¿no? Y un poco siguiendo la línea que establecía José de ese tema del control de las instituciones por parte de uno de los poderes públicos, que luego deviene en una crisis más profunda por el deterioro económico. Creo que es justo decir que justamente hace algunos años, ¿no? Antes del presidente Maduro, cuando el presidente Chávez todavía estaba en el poder, veíamos con mucha preocupación el deterioro de los derechos civiles y políticos, ¿no? Por una parte, Venezuela todavía gozaba de una estabilidad económica que permitía... No había todavía le permitía al gobierno invertir muchísimo en programas sociales que hacían que su base popular siguiera apoyándole. Pero el precio que se pagaba era justamente una restricción de la posibilidad de la existencia de la pluralidad política, muchísimas restricciones en cuanto a la libertad de expresión, que luego, bueno, fueron espacios que se vieron cerrados, pero el apoyo popular podríamos ver que se mantenía justamente por esa inversión social. Lo que vemos ahora, o sea, después de ese cierre del espacio político y de las garantías de los derechos civiles y políticos, es un deterioro muy marcado de la situación económica, y justamente la combinación de un marcado deterioro económico que lesiona derechos sociales, culturales y económicos, donde habían habido ganancias anteriormente y donde ahora hay una gran pérdida, ¿no?, de legitimidad del gobierno, justamente porque lesiona cosas muy básicas como tu derecho a la alimentación y tu derecho a la salud, se ven combinados con ese deterioro, ya que es bastante viejo, ¿no?, lamentablemente, de cierre del espacio político y de lesión de los derechos civiles y políticos. Entonces tienes la combinación explosiva, ¿no? Has cerrado los canales de participación política, has reducido la oportunidad de la pluralidad,
pero además estás lesionando derechos muy fundamentales como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, porque ya es conocido que Venezuela vive una crisis humanitaria y tienes ese cóctel peligroso que tienes hoy en día. Sí. Hay una dimensión en esto que nos dice Carolina José que me gustaría que nos detengamos un segundo en ella, que tiene que ver con, digamos, la pérdida de apoyo popular por parte del régimen venezolano, porque si es como creo que es, y tú bien lo describes, un régimen que no vive de los controles institucionales, sino que en realidad abreva de una base popular de apoyo o abrevaba de esa base popular de apoyo, ¿qué tanto la crisis económica ha mermado ese sustento y qué tanto podríamos decir hoy que el gobierno cuenta o no cuenta con una base social que lo sostenga? Pues yo creo que evidentemente esa base social ha mermado. Por lo tanto, uno de los aspectos, yo digo que Venezuela está en riesgo de dejar de ser una democracia y probablemente ya haya dejado de serlo, ¿no? En ese sentido lo enmarco en una crisis de gobernabilidad democrática. Uno de los elementos de esa crisis es el aspecto de la legitimidad. Es decir, es la capacidad de generar obediencia o aquiescencia entre la sociedad al orden político que el gobierno quiere establecer. Y buena parte de la pérdida de ese apoyo está dado por la crisis económica y por la incapacidad del gobierno de gestionar esa crisis. Lo que pasa es que hoy en día no es fácil gestionar esa crisis porque Venezuela casi ha dejado de producir todo solo para concentrarse en la exportación de petróleo. Por lo tanto, la reconversión económica no es fácil ni en Venezuela ni en ningún país. Poder volver a poner en marcha la economía de Venezuela requiere de alianzas estratégicas con otros países que entiendo el presidente Maduro ha intentado a principios de este año, viajando a China, viajando a países de la OPEP, viajando a Rusia. Yo creo que ese apoyo en caso de lograrse no es inmediato y por lo tanto no creo que la reconversión económica en Venezuela sea inmediata, por lo tanto tampoco creo que el apoyo económico se pueda levantar nuevamente. Ahora, la crisis de gobernabilidad democrática creo que también está caracterizada por otros dos aspectos, por la incapacidad de sostener un orden político, ¿sí? Por la incapacidad de inducir a los actores a cooperar. Y yo creo que en buena medida esto está explicado por la violación flagrante de la legalidad que el propio gobierno venezolano ha hecho en los últimos años. De la legalidad electoral, de la legalidad de la separación de poderes y sobre todo de la legalidad que tiene que ver con la posibilidad, como decía Carolina, de que los ciudadanos y los actores políticos ejerzan sus derechos políticos y civiles. En ese sentido, me parece que Venezuela está en una fuerte crisis de gobernabilidad y claramente está dejando de ser una democracia. A ver, detengámonos en ese punto y te haría una pregunta que tiene que ver con esta dimensión que ambos han subrayado mucho de la parte económica y su impacto social. ¿Qué es lo que te quiero preguntar, Carolina? ¿Qué tiene de especial Venezuela? Porque la caída de los precios del petróleo pues es una caída global, mundial, es decir, y no en todos lados y no en todas las economías que estaban recargadas o que, digamos, se valían mucho del tema de la venta del petróleo, ha sucedido lo que sucede en Venezuela. Es decir, ¿cómo podríamos explicar que ahí se haya detonado la crisis que José bien describe, mientras en otros lugares no ha sucedido lo mismo? Sí. Bueno, creo que tiene mucho que ver justamente con lo que decía José, de ese control cuasi absoluto que pretende el Ejecutivo ejercer sobre los demás poderes públicos y sobre la sociedad en general, ¿no? Desde antes, digamos. Desde antes, o sea, el modelo económico venezolano es un modelo centralizado, ¿no? Justamente porque se basa en conceptos de producción socialista, etcétera. Y esto se da en el marco de un país monoproductor, ¿no? Que tiene durante décadas la intención de diversificar la economía, pero que termina siendo una economía muy rentista y muy basada en el petróleo. Ahora, cuando no existe un equilibrio de poderes, como no existe en Venezuela desde hace mucho tiempo, y algo que se ve mucho más marcado desde diciembre del 2015, cuando la oposición finalmente gana la Asamblea Nacional o el Congreso, y básicamente se desconoce ese poder originario y autónomo de la Asamblea Nacional a través de todas las diferentes medidas que ha tomado el Ejecutivo y el propio Poder Judicial para anular la existencia de la Asamblea, uno lo que ve es que entonces todas las decisiones de índole económico, político y social las toma el Ejecutivo. O sea, la falta de contrapeso hace que la política económica sea una política económica de sordos, ¿no? En donde el gobierno decide siempre y bastante solo qué es lo bueno para el país. Entonces, claramente los precios del petróleo sin duda tienen, la caída de los precios del petróleo tienen un impacto grande en un país
monoexportador, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la situación de la deuda, por ejemplo? Es una deuda desbordada en un país sin ley de acceso a la información y sin ninguna ley de transparencia. Súper difícil saber cómo se ha ejercido el gasto, ¿no? Hay muchísimos fondos que no se conocen, hay muchísimas denuncias de corrupción, tenemos obviamente todo el problema de la ley de control cambiaria venezolana que da al Estado control monopólico del uso legal de las divisas, que también ha generado una economía con precios controlados, que hace muy inoperante el sistema económico. Entonces, ciertamente los precios del petróleo y su caída en un país monoproductor de petróleo tienen un impacto enorme en la economía, pero hay que verlo también desde ese lado político en que el Estado ha monopolizado el control del poder. El Estado, entiéndase, el gobierno. El Ejecutivo Nacional, y no ha permitido que otros actores tengan un debate y una incidencia en la manera en la que se hace la política pública económica, que termina en un sistema económico muy ineficiente que, insisto, genera yo creo que los niveles de escasez más altos que debe estar viendo la región. O sea, la Federación Venezolana de Médicos y Farmacéutica considera que hay aproximadamente un 80% de escasez de las medicinas. Un 80%. Si tú necesitas 10 medicinas, vas a conseguir 2 de las 10 que necesitas. Y esas 2 las vas a conseguir solo después de muchísimas visitas a diferentes farmacias. O sea, lo que yo creo que es importante recalcar, más allá, por supuesto, del análisis político de la situación de un país como Venezuela, es el drama humano diario del venezolano. O sea, no poder conseguir ni las medicinas esenciales para quitarte un dolor de cabeza, ni mucho menos medicinas para el tratamiento de un cáncer, la insulina que necesita el diabético, los anticonvulsivos que necesitan los niños con problemas de convulsión. O sea, estás hablando de que la escasez del 80% de las medicinas que necesita una sociedad afectan tu día a día. Claro. ¿No? Del niño, de la familia, de la mujer, del hombre venezolano, sin ninguna distinción de color político. El color político. Bueno, me parece muy importante porque es un muy buen indicador, digamos, para poder medir qué es lo que está pasando, más allá del análisis macro, más allá de las causas, cómo viven los venezolanos la crisis de lo que, en fin, lo que acontece hoy en su país. Vamos a un corte, si les parece, y regresamos acá a Observatorio. Les voy a preguntar por las otras instituciones, les voy a preguntar por la oposición, les voy a preguntar por lo que está sucediendo en las calles de Venezuela el día de hoy, en las calles de Caracas, pero en realidad de todo el país. Ya volvemos, esto es Observatorio, Observatorio semanal, quédese con nosotros. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la situación política, pero también de la situación social, que es quizá la que más importa en Venezuela el día de hoy. Nos dabas una información, en verdad, creo que muy gráfica, que permite entender muy bien la dimensión humana de lo que está pasando. Nos decías que las y los venezolanos hoy, si van a la calle a buscar medicinas y requieren 10 medicinas, únicamente van a conseguir 2 de esas 10. Es decir, que la escasez en ese ámbito es palpable, es sentida, es cotidiana y es, pues, obviamente muy sufrida por la población venezolana. ¿Algún dato más que tengas sobre este tema, Carolina? Sí, yo creo que todos nos sentimos algo sorprendidos porque hace escasos días el Ministerio de la Salud, la Secretaría de la Salud venezolana, publicó el boletín sobre epidemiología que no publicaba desde hacía 2 años. O sea, a pesar de que esto es un boletín que debería publicarse semanalmente, durante el 2016 hubo una completa ausencia de información, parte del 2015 también hubo ausencia de la información. Y de repente se publicó el informe y los datos son verdaderamente alarmantes. Vemos que en el 2016 hubo un incremento de la tasa de mortalidad materna del 65%. Del 2015 al 2016 la tasa de mortalidad materna aumentó en 65%. La tasa de mortalidad infantil en 30%. Y eso lo reconoce, digamos, el propio gobierno, son datos oficiales. Bueno, lo reconoce el Ministerio de la Salud, publica el boletín. Y obviamente esto sucede en el medio de un contexto de grandes protestas, de muertes y heridos entre una protesta, entonces es una noticia más, ¿no? De las muchas que están afectando al venezolano, que está lamentablemente ahorita sumiso en básicamente un periodo de conflictividad social muy agudo. Pero cuando analizamos los datos, yo creo que los indicadores muestran que el deterioro, no solo a nivel de escasez
de medicina, sino el deterioro de la infraestructura hospitalaria, está realmente colocando a los venezolanos a una situación de completa desidia del gobierno frente a cualquier paciente que, insisto, puede tener una enfermedad tratable y sin embargo no puede tratarlo, o tiene una enfermedad crónica que tampoco puede tratar. O sea, a todos los niveles de acceso a las medicinas y a nivel de infraestructura hospitalaria, el gobierno ha demostrado un total desprecio por los venezolanos. A ver, José, de esto que nos dice Carolina, y además ella lo dice con todas sus letras, hay un altísimo grado de conflictividad social. Esa conflictividad social se da en un contexto en el que tú nos decías en el primer bloque de este programa que no hay, digamos, una institucionalidad de control, no hay, digamos, formalmente los espacios y canales institucionales para que esa conflictividad social pueda procesarse. ¿Cómo está ahí el asunto? Es decir, ¿qué está pasando desde el punto de vista de quienes se oponen al régimen y no encuentran las vías legales institucionales para canalizar esa oposición? Bueno, yo creo que en buena parte la conflictividad social que se da en el espacio público es, como bien dices, resultado de la imposibilidad de que las instituciones adecuadas para esto, en este caso el Parlamento, que está virtualmente en manos de la oposición, es decir, hay una mayoría opositora en el Parlamento desde finales del año 2015, pueda procesar estas demandas y sobre todo esta insatisfacción. El tema es que el gobierno de Maduro, en este caso el Poder Ejecutivo, lo que ha ido es limitando la capacidad de control, en este caso del Parlamento y de la mayoría opositora. Yo creo que hubo un error estratégico en el momento en que la mayoría opositora asume, toma sus puestos, digamos, en el Congreso venezolano, porque plantea a viva voz como uno de sus principales, o como su principal objetivo, poder aprobar el revocatorio, el referéndum revocatorio, aplicar un referéndum para que la sociedad venezolana vote a favor o en contra de la revocación del mandato de Maduro. Ahí ponen Esto lo que hace, digamos, poner la apuesta de manera tan explícita, lo que hace es motivar al gobierno a cerrar todos los posibles canales institucionales que hicieran posible esta estrategia. Y de hecho lo ha hecho. De principios de 2016 hasta ahora, el Tribunal Judicial Constitucional, la Corte Electoral y todos los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, digamos, en Venezuela virtualmente no hay una separación de poderes, excepto por el Parlamento, lo que ha ido es limitar esta capacidad de exigir cuentas. Por lo tanto, solo queda el espacio público. El espacio público es un espacio que se gana a partir de fuerza expresiva, ¿sí? Lo que ha ido haciendo la sociedad venezolana es expresándose de manera masiva en el espacio público. Lo que ha hecho el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro no puede limitar institucionalmente la expresión social, lo que ha hecho es reprimir. Y entonces la conflictividad social yo creo que está caracterizada por dos formas de represión. Por la represión institucionalizada, que es limitar los canales a través de los cuales en democracia la oposición se puede expresar y puede controlar el ejercicio del gobierno, y la represión pura, que es la que se da en el marco del espacio público y es la que genera mucho más crudeza, porque al día de hoy, a la semana en la que estamos, ya son más de 40 los muertos por represión estatal a partir de las demandas que se expresan en la calle. Por lo tanto, digamos, a mí lo que me genera de sensación esto es dónde está el límite, porque si por las instituciones no se puede y por la calle no se puede, lo único que uno esperaría es que los actores, por obra y gracia de algún mandato divino, dijeran, bueno, hasta aquí, sentemos a negociar. En términos de derechos humanos, Carolina, este contexto de cierre de canales institucionales, de despliegue de oposición en el espacio público y de represión por parte del gobierno, ¿en qué se ha traducido? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos hoy en Venezuela? Tú ya nos decías en el bloque anterior de manera genérica que hay, digamos, dificultades para el ejercicio de los derechos políticos y que hay también una restricción en el alcance y la garantía de los derechos sociales. Pero ¿cuál sería, digamos, el diagnóstico que se puede hacer hoy del conjunto venezolano? Yo creo que con mucha responsabilidad una organización como Amnistía Internacional ha insistido en que Venezuela vive hoy una de las crisis más profundas
en términos de derechos humanos en el continente En el americano. continente, o sea, Sí. no solo frente a su propia historia, sino en el continente. Totalmente, o sea, tienes, bueno, una agudización de las restricciones de los derechos civiles y políticos que en este periodo de conflictividad lo hemos visto con mucha claridad, no solamente a nivel de, del número de muertos de las protestas, sino a nivel del número de detenidos, a nivel de algo terriblemente contrario a estándares básicos de derechos humanos, como es el uso de tribunales militares para juzgar civiles, que se ve, insisto, combinado con un deterioro también muy alarmante de los indicadores socioeconómicos y por lo tanto con un impacto muy preocupante en derechos como el de la salud y alimentación. Entonces es realmente un escenario bastante preocupante que pone a Venezuela con indicadores económicos parecidos a los países más pobres, ¿no? y más desasistidos de la región, pero también lo pone junto a los regímenes más represivos, ¿no? Nos preocupa enormemente que desde el gobierno nacional no solo se utilicen tribunales militares para contener la protesta y para juzgar a civiles, sino también que los planes de seguridad que ha implementado el gobierno para gestionar el derecho de una persona a expresarse libremente en la calle a través de la manifestación pacífica, haya sido el de llamar a la población civil a armarse, ¿no? Para que defiende el proyecto político del gobierno. Y esto pone no solo en jaque al Estado de Derecho, sino que pone al país y a la sociedad a un nivel extremo de polarización política en que un grupo armado tiene el apoyo institucional del Ejecutivo, ¿no? Lo cual es bastante peligroso. Y hay quien dice que eso podría derivar, claro, en estas cosas futurear hay que ser muy responsables al hacerlo, pero en un conflicto, digamos, civil, digamos, de enfrentamiento en las calles entre la propia población venezolana, lo cual no es improbable. Claro, ya desde hace tiempo se ha documentado y se ha denunciado a la existencia de estos grupos, ¿no? En Venezuela se le conoce como colectivos, tal vez no es el término más indicado para referirse a grupos que en esencia son grupos paramilitares, ¿no? Lo que preocupa es que hay una clara connivencia entre el accionar de estos grupos y un Estado que por un lado los promueve, ¿no? A través de planes específicos de seguridad o tolera, ¿no? Esas actividades que tendrían que estar totalmente ilegalizadas y prohibidas en el marco de un Estado de Derecho. José, una cosa interesante, tú decías, y además siguiendo ahora sí que la beta que nos va planteando Carolina, tú decías, bueno, quizá lo que tenemos que esperar es, decías, que hubiera un momento en el que los actores dijeran, tomemos esto con calma y tuvieran una especie como de acto de conciencia de que no pueden seguir hacia donde van. ¿Quiénes son esos actores? ¿Cuáles son los liderazgos? Bueno, si tú imaginas hoy... Internamente, los liderazgos que representan a la oposición y por parte del gobierno, el propio presidente Maduro, Diosdado Cabello, quizá, que son como las personas más de perfil más alto. Del gobierno. Aunque yo lo que creo es que eso no va a ocurrir y creo que la solución, no sé si afortunada o infortunadamente, tiene que venir del exterior. ¿En qué sentido? Como bien lo dice Carolina, Venezuela está viviendo una crisis humanitaria fuerte y el gobierno venezolano ya ha demandado apoyo a los países de la región y el contexto internacional en general para ayudar al gobierno a resolver esta crisis humanitaria. Yo creo que más allá de las cuestiones éticas, que por supuesto demandan compromiso de los países de la región para ayudar a Venezuela a resolver esta crisis, creo que esa es una buena cuña para poder ayudar no solo a resolver la crisis, sino a generar un espacio de diálogo entre las fuerzas en el conflicto. No estoy diciendo injerencia en los asuntos internos del Estado venezolano, lo que estoy diciendo es, además de una crisis de ayudar a resolver una crisis humanitaria, ayudar a resolver una crisis política. Es decir, generar un marco en el cual pueda recuperarse la normalidad, recuperarse el diálogo, recuperarse el funcionamiento relativamente normal de las instituciones y de esa manera ayudar a configurar lenta pero gradualmente y evolutivamente la crisis política y la transición. No estoy hablando de reemplazo necesariamente de las élites en el gobierno venezolano, porque eso lo que haría sería cerrar al gobierno, pero sí estoy pensando en recobrar la normalidad que hoy en día no existe en Venezuela. Que se reactivara el Tribunal Constitucional, que el Parlamento tuviera una agenda legislativa más ordinaria, digamos. Y quizás generar una negociación que el Parlamento, en manos de la oposición,
se comprometiera a no proponer un referéndum revocatorio, a aceptar el mandato fijo de Maduro hasta el año 2019, pero recuperar la posibilidad de seguir controlando el ejercicio del gobierno y de que la democracia vuelva a funcionar en Venezuela. Pues me parece que es, digamos, un horizonte deseable, muy difícil, como bien advierten, pero creo que con esto podemos cerrar este bloque de reflexión para regresar a imaginar precisamente cuáles podrían ser esos actores externos que me imagino que son instancias internacionales de distinta naturaleza quienes podrían contribuir a destrabar y de alguna manera a canalizar de manera pacífica la muy terrible, como usted puede ver, situación social y política de Venezuela. Esto es Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que vamos a un corte y ya volvemos aquí en TV UNAM. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de la crisis venezolana, de lo que está pasando en Venezuela. Itzel, te acabas de, ahora sí que incorporar a la mesa, has escuchado lo que nuestros invitados han venido diciendo, has leído sobre la situación venezolana, y a ti como estudiante de la carrera de Derecho te pregunto, desde tu punto de vista, ¿podemos seguir llamando a Venezuela una democracia constitucional a la luz de los hechos actuales o ya no? Creo que deberíamos ponerlo en signos de interrogación si es una democracia o no, porque como vemos se han suscitado diversos hechos, por ejemplo que ya no existen como plenos derechos humanos, lo cual es una característica de la democracia, y también que se ha empoderado demasiado al Ejecutivo, es decir, se ha dado diversas funciones y ya no hay como un equilibrio entre poderes o contrapesos, pero si nos ponemos tan estrictos en realidad podríamos llamar también a muchos países de América Latina democracias y tampoco existen esto. Ok, pero división de poderes sí es como requisito indispensable del constitucionalismo. Yo me acuerdo mucho de aquella definición del artículo 16 de la Declaración Francesa. Ya sé que es echarle mucha agua, pero decía con mucha claridad, decía, en donde los derechos no están garantizados y los poderes no están divididos, no hay constitución. Y en ese sentido me parece que podemos ayornar esa definición a el constitucionalismo democrático y poner, como dices tú, en un interrogante muy fuerte la situación venezolana. Hay una parte importante, Carolina, para entender es, digamos, ¿quién está resistiendo? ¿Quién se está oponiendo? Ya José nos decía, se han cerrado los canales institucionales para que la oposición se exprese. Hay, digamos, una cerrazón y una intransigencia también de los liderazgos de esa oposición institucionalizada en el Congreso frente al gobierno del presidente Maduro. Pero ¿quiénes están en las calles? Es decir, ¿quiénes son esas ciudadanas y esos ciudadanos que están día con día resistiendo y que están, también nos lo decían ustedes, siendo destinatarios de una fuerte represión estatal? Sí, efectivamente, esta ola de protestas se caracteriza justamente por pluralidad, ¿no? Y por extensión geográfica mucho más allá de las ciudades capitales que pues, o sea, no solo es Caracas, tiende a hacerlo. De repente la represión en Caracas tiende a verse con mayor lupa porque hay muchos corresponsales extranjeros en la ciudad de Caracas, pero muchos de los muertos, por ejemplo, estas protestas son de ciudades en el interior donde también ha habido una amplia participación de la población en la protesta. Yo creo que hay que resaltar, y esto es muy importante, el rol protagónico de la juventud venezolana en estas manifestaciones. Desgraciadamente, cuando uno mira el perfil de las víctimas, ve que una buena parte de las víctimas de las protestas son personas jóvenes, estudiantes universitarios, jóvenes recién egresados de las universidades, jóvenes trabajadores, que por el simple hecho de salir un día a manifestarse, recibe ya sea una bala, pues la mitad de los muertos son víctimas de armas de fuego o mueren por objetos contundentes, etcétera, en lo que es sin duda alguna un claro patrón de represión. Yo creo que, la verdad me agrada muchísimo no solo estar en TV UNAM, sino también estar sentada junto a un estudiante de esta universidad, porque la fuerza del movimiento estudiantil venezolana es realmente importante en un momento histórico para un país como Venezuela. Son varios los estudiantes detenidos arbitrariamente por este gobierno por el simple hecho de manifestar abiertamente y de forma pública su oposición a las políticas del gobierno nacional. Nosotros hace poco desde Amnistía Internacional justo lanzamos un informe llamado Silencio a la Fuerza sobre detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, y dentro de los muchos casos que se documentó, por ejemplo, el caso de Vilca Fernández, que es un estudiante universitario que puso un tuit
en un tuit se dirigió directamente esa fue la causa de a la Diosdado Cabello, que es un alto dirigente del gobierno, diciendo algún día llegará la justicia. El señor Cabello lo dijo en televisión, este muchacho me puso un tuit, etcétera, etcétera, y a los 2 días tal vez del programa de televisión, Vilca fue arrestado y tiene 1 año y medio tras las rejas. Por ese tuit. Un estudiante. Y son muchísimos los estudiantes que están, insisto, al frente de estas manifestaciones exigiendo el cambio y el disfrute de sus derechos fundamentales, y que son detenidos arbitrariamente y que además pudiesen estar ahorita siendo procesados por el fuero militar, que es una de nuestras más grandes preocupaciones. El Foro Penal, que es una de las organizaciones no gubernamentales líderes en estos temas, emitió unas cifras muy escalofriantes: 275 venezolanos siendo procesados por tribunales militares. Sí. Escuchar a Carolina y redondeando lo que tú nos decías al cierre del bloque anterior, y digo lo de Carolina porque ella, en este caso, digamos, es la voz aquí, yo sé que no representas, pero de Amnistía Internacional, tú hacías mención a esto, a las instancias internacionales que podrían ayudar a destrabar la situación, José. Creo que un actor muy importante es la sociedad civil organizada internacional, las ONGs, como se les conoce, internacionales, pero hay otras instituciones, hay otras instancias, probablemente hay otros gobiernos. ¿En quién estaríamos pensando que pudiera contribuir desde fuera a destrabar lo que está sucediendo dentro? En situaciones de normalidad uno podría pensar en los distintos organismos regionales que tienen capacidad de, una vez más, no intervenir, no hacer injerencia, pero sí participar de una solución a esta crisis. El problema con la OEA, por ejemplo, es que Venezuela unilateralmente ha decidido salir, aunque esto es una decisión virtual porque institucionalmente requiere de ciertos pasos y por lo tanto en términos formales Venezuela sigue formando parte de la OEA. Y luego, por ejemplo, hay otros organismos de los que Venezuela forma parte, el ALBA, el UNASUR, del Mercosur no, porque los presidentes del Mercosur han dejado fuera a Venezuela en la última reunión por no cumplir con los requisitos propios de los países miembros. Y entonces uno piensa, como bien dices, en organizaciones de la sociedad civil internacional, creo que serían las que generarían menor rechazo por parte del gobierno de Maduro, porque se necesita una aquiescencia del gobierno de Venezuela para que este tipo de mediación se dé. Y también creo, porque Maduro hizo el llamamiento, la Organización de Naciones Unidas. Creo que no hay ningún organismo interestatal más representativo y quizás menos parcial desde el punto de vista del gobierno venezolano como para participar de esta solución. Lo que yo creo es que la crisis venezolana, más allá de circunscribirse a un país de la región, sí adquiere importancia a nivel global. Okay. Por lo tanto, global, sí global. No solamente yo creo que sí. Muchos presidentes del mundo, Angela Merkel, Putin, de distintas regiones del mundo se han expresado en torno a lo que representa la crisis venezolana. Por lo tanto, creo que no estaría mal que el mundo en general, a través de ciertos representantes, participara de la solución. Sí, yo creo que más que una injerencia del mundo sobre la región, sería una forma de dar una legitimidad mucho más amplia al tipo de solución que se genera en Venezuela. José nos mencionaba el caso de la OEA y me gustaría escuchar tu opinión del significado que tiene para Titzel esa decisión unilateral de Venezuela de tomar distancia de esta Organización de Estados Americanos, sobre todo habida cuenta que esa es, digamos, la plataforma desde la cual se activan dos instituciones que tú conoces muy bien, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué opinión te merece esta decisión del gobierno venezolano? Yo creo que Venezuela decidió salirse en el momento en que activaron este mecanismo de la cláusula democrática, es decir, que los Estados miembros de la OEA, cuando consideran que en un país ya no hay como cierta estabilidad política ni se respetan los derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión, se reúnen, es una reunión de cancilleres, entonces Venezuela dice que por qué no lo invitan. Se reúnen y deciden, sí consideran que hay una crisis en Venezuela y Venezuela decide oponer su denuncia en este momento. Yo creo que la Organización de los Estados Americanos siempre ha representado como una forma de conciliar los intereses entre la población y los estados y por lo tanto considero que la salida de Venezuela sí es desafortunada
y sobre todo porque Venezuela está peleando en sí con todos los organismos internacionales y con todos los países alrededor. Y con un significado muy importante por lo que dices, porque si ese es el momento en el que rompes, por algo estarás rompiendo. Es decir, te pregunto a ti, Carolina, ¿se ha utilizado la palabra injerencia? Con cuidado, porque lo ha dicho muy bien José, es decir, no se trata de... ¿Cómo lidiar con esa intervención desde lo internacional hacia los problemas de los distintos estados? El famoso principio de no intervención, que de hecho, por ejemplo, es un principio constitucional en México, de los que orientan la política exterior. En fin, ¿cómo se ve desde un organismo internacional la legitimidad de las instancias internacionales de distinta naturaleza para opinar y eventualmente para contribuir a destrabar crisis políticas? No, yo creo que hay que siempre recordar el famoso principio de universalidad de los derechos humanos, Okay. ¿no? Cuando en un país se vive una crisis humanitaria como la que vive Venezuela y una conflictividad política de tal nivel, es sencillamente natural que tanto la sociedad civil organizada como estados que se ven directamente o no directamente afectados por esa crisis humanitaria que vive Venezuela se pronuncien, quieran visibilizar y además quieran proponer soluciones. Entonces, eso no es injerencia, por ejemplo, el trabajo que hace la sociedad civil es más bien un trabajo de solidaridad, ¿no? El problema es que, por supuesto, para un gobierno como el venezolano, que es un gobierno intolerante hacia la crítica en general, como bien lo ha demostrado con varias decisiones y varios comentarios que hace sobre países que han intentado apoyar o que han tenido una crítica hacia su actuación, cualquier comentario que pueda verse como negativo, cualquier denuncia que se hace sobre cómo este gobierno viola derechos humanos, es visto como injerencista. Y yo creo que lo importante es no comprar ese discurso del gobierno de Nicolás Maduro, que básicamente de una manera muy intolerante considera que cualquier posición crítica frente a las acciones de su gobierno puede ser una acción injerencista. Yo creo que la solidaridad internacional es ahora más necesaria que nunca. Nosotros hemos, de hecho, apoyado la idea de muchas ONG de que se abra un canal humanitario. O sea, en Venezuela se están viendo casos de desnutrición infantil como nunca se habían visto. Bueno, insisto con este tema del boletín que emitió el Ministerio de la Salud. Volvieron enfermedades erradicadas como la difteria, y hubo más de 250.000 casos de malaria, y esto en un país sin medicinas y en un país sin alimentos pone a la población realmente en una grave situación en cuanto al disfrute de sus derechos a la alimentación y a la salud. Entonces, no es injerencista querer que la comunidad internacional, ya sea a través de la sociedad civil, de organismos internacionales o de Estado, quiera apoyar a la población venezolana, sin distinciones políticas, para que la gente pueda acceder tanto a la salud como a la alimentación, que insisto, son dos derechos básicos para poder gozar del derecho a la vida. Y yo además estoy de acuerdo contigo. Frente al tema de los derechos humanos no hay frontera que valga, Exacto. no hay muro que cuente y no hay discurso soberanista que pueda imponerse. Es decir, ahí sí el principio de universalidad es lo que genera que la agenda de derechos humanos tenga, digamos, la posibilidad emancipadora que la caracteriza, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a un corte? Les voy a hacer una pregunta muy concreta volviendo. Les voy a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que hay sobre la mesa de alternativas para intentar salir de la crisis? Y por ahí el presidente Nicolás Maduro ha propuesto una asamblea constituyente. Les voy a preguntar su opinión sobre eso, sobre la viabilidad de la misma, sobre la orientación de la misma y sobre todo sobre la capacidad que podría tener una decisión de esta naturaleza de ayudar, no sé si a resolver, pero cuando menos a canalizar la crisis que se vive actualmente en el país. Ya volvemos, estamos aquí en Observatorio, ya ve usted lo que les voy a preguntar regresando, así que quédese con nosotros aquí en TV UNAM. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio después de lo que hemos escuchado. No sé qué piense usted, pero creo que cada vez es más difícil caracterizar a Venezuela como una democracia, no únicamente porque hay un déficit en el diseño institucional, sino porque también hay pues una carencia de garantía de los derechos humanos más fundamentales a lo largo y ancho del país. Pero les decía al final del corte que en este escenario el presidente Maduro ha encontrado como propuesta la de
convocar una asamblea constituyente, reconstitucionalizar a un país que se reconstitucionalizó, si no me equivoco, en el año de 1999, una constitución que fue además muy relevante en el contexto latinoamericano. José, tu reacción a esta propuesta, ¿cómo la interpretas? En fin, ¿qué me dirías? La interpreto como un salto hacia adelante que no resolverá la crisis y probablemente la profundice en la medida en que es intentar adecuar la legalidad a una realidad que de por sí ya es bastante crítica. Es legitimar este estado de excepción a través de una asamblea constituyente cuyos miembros serán elegidos de forma sesgada a partir de su cercanía con el gobierno. Una constitución de parte. Y por lo tanto, es una constitución que lejos de generar nuevos espacios de imparcialidad y lejos de generar nuevos espacios de certidumbre para la población, lo único que generarán es mayor oposición, porque es una constitución claramente destinada a brindar legitimidad o legalidad a una situación como la actual. Por lo tanto, yo creo que no es, por supuesto, la solución para la crisis venezolana. Carolina, tu reacción al punto, porque además, escuchando a José, pensaba, pues la Constitución de 99 de Venezuela se propuso, digamos, como un gran documento que articulaba incluso en 5 la división de los poderes, que reconocía muchos derechos humanos, que tenía una apertura al derecho internacional de los derechos humanos, y pues pareciera que 20 años después ese proyecto constitucional fracasa, y entonces es aquí donde nos preguntamos si lo que hace falta es una nueva constitución y si lo que hace falta es una nueva constitución como la que propone Maduro, que creo que José tiene razón en prevenirnos hacia dónde iría. No, en realidad lo que hace falta es cumplir con la constitución vigente. Okay. Probablemente no estaría Venezuela en el lugar donde se encuentra ahora si algunos principios fundamentales de una constitución que, como bien decía, fue en su momento bastante bien recibida por la comunidad internacional por ser justamente una constitución muy garantista, con un gran énfasis en derechos sociales, económicos y culturales, pero también con gran respeto por los derechos civiles y políticos. Si fuese respetada en su amplitud, probablemente no hubiese división de poderes, 5 o 3, esos poderes fuesen independientes el uno del otro y podrían hacer los contrapesos correspondientes, y además las personas tendrían estas garantías básicas que a las que hoy en día no tienen acceso. Entonces, más allá de generar, como bien dice José, una profundización de la crisis política con este llamado para una nueva constituyente, lo que el gobierno debería realmente estar haciendo es respetar la constitución vigente, que fue además aprobada a través de un proceso democrático de referendo popular, y asegurarse que los actores políticos, los actores sociales pudiesen tener un debate abierto, ¿no?, sobre cómo volver a tener el hilo constitucional y a recuperar el disfrute de derechos que se ha ido perdiendo en los últimos años de una manera muy preocupante. Recuperar el sentido y el discurso constitucional. Itzel, te lo quiero preguntar a ti porque eres la más joven de la mesa y además eres la estudiante de la mesa. Después de escuchar esto, en México tenemos muchos problemas. No voy a hacer una comparación en 30 segundos, tenemos muchos problemas. Pero me da la impresión de que tenemos un entramado institucional robusto, que funciona, de poderes divididos, de contrapesos, de órganos constitucionales autónomos. ¿Qué valoración te merece el contar con instituciones fuertes después de escuchar lo que hemos escuchado el día de hoy? Creo que de determinada manera le da estabilidad al país. Por ejemplo, en crisis siempre salen como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para estabilizar las cosas. Y sobre todo que un Banco de México que es autónomo frente a lo que nos platicaba José en el caso venezolano, ¿no? Y de determinada manera que sí tenemos un sistema interamericano que puede juzgar los actos de nuestro país, y creo que al menos ahí hay como una forma diferente de ver las cosas. O sea, tú dirías si la institucionalidad mexicana vale la pena defenderla y vale la pena cuidarla, digamos. Porque yo es que a veces escucho de las generaciones jóvenes que se nos pierde un poco de vista. Mejorarla, además, a ver, en la medida de lo posible. Y mejorarla, porque eso siempre se puede, ¿no? Sin duda, o sea, no conformarte jamás con lo que tienes, tampoco pensar que vives en la panacea, porque no es el caso, pero hacerte cargo de que ha habido una apuesta hacia un diseño institucional que creo que mal que bien funciona como debe funcionar, sin obviar, obviamente, ni omitir los grandes problemas que tenemos también en materia de derechos humanos. No, por ejemplo. Y además fortalecer desde México, desde cualquier otro país, al sistema interamericano de derechos humanos. O sea, hay que recordar que Venezuela, a pesar de que el artículo 23 de la Constitución le da preponderancia a los tratados internacionales de derechos humanos, denunció la Convención Interamericana y se retiró.
del sistema interamericano. Entonces hoy en día es una capa menos de protección que tienen los venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos. No pueden ir a la Corte Interamericana porque ya Venezuela no es parte de la Corte Interamericana, ¿no? Pues es que es todo un dato, porque vas viendo una por una cómo se van cercenando las instituciones que permiten de nuevo caracterizar como democracias constitucionales a los estados. José, una pregunta que tiene que ver con la región. Los efectos que tiene esta crisis venezolana, los efectos que tiene para, por ejemplo, el sistema interamericano de los derechos humanos, o sea, los efectos que tiene para los países vecinos, lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un efecto claro que es la creciente deslegitimación de las opciones progresistas o de izquierda en la medida en que se asocian con este modelo. Lo cual es triste. Desde mi punto de vista sí, porque yo creo que no toda izquierda es lo mismo y porque ahí entonces las variaciones institucionales son las que efectivamente explican en qué medida un gobierno de izquierda puede ser efectivo, respetuoso de los derechos humanos y además generar mayor nivel de bienestar en sus ciudadanos. Obviamente hay opciones a las que llega un momento en que es difícil calificarlas como de izquierda o de derecha, porque se transforman en engendros constitucionales y en regímenes políticos que en realidad solo buscan mantenerse en el poder. Por lo tanto, uno no podría hoy decir que el venezolano encabezado por Maduro es un gobierno de izquierda. Quizás adoptó el modelo socialista cubano para gestionar algunas cuestiones, pero en la medida en que no respeta ninguno de los derechos fundamentales, uno no podría catalogarlo como un régimen político de izquierda. El segundo elemento es que claramente aísla a Venezuela en términos político-institucionales de la región y sobre todo en términos de posibilidad de alianzas que le permitan justamente salir de esta crisis humanitaria, económica y política. Creo que hay un elemento adicional que lo remarcaría con cierto cuidado, pero que fue, como te decía, parte de una columna del diario El País el día domingo, que hay una fuerte asociación, un fuerte vínculo, se denuncia un fuerte vínculo político entre el gobierno de Venezuela y el gobierno cubano. Que lo había desde un inicio, ¿no? Desde Chávez. Pero da la sensación que el gobierno cubano es el principal asesor político hoy en día del gobierno venezolano. Si esto efectivamente es así, uno podría plantear nuevamente signos de interrogación respecto de en qué medida el sistema internacional avalaría participar de una solución en la cual un régimen político no democrático como el cubano pasaría a formar parte de ser uno de los actores de esta negociación. Por lo tanto, me parece que ese es otro elemento que a lo mejor está oculto, que a lo mejor no está claro en el debate, que también podría ayudar a explicar la cerrazón creciente del gobierno venezolano frente a la crisis, porque de alguna manera ha sido la actitud del gobierno cubano durante muchas décadas, ¿no? No, me parece muy interesante. Te pregunto a ti, Carolina, sé que no es, digamos, tu enfoque, no eres especialista, digamos, en cuestiones necesariamente de geopolítica, pero le preguntaba a José el tema de la región y me parece muy interesante la manera en la que lo visualiza. Creo que tiene razón. Lamentablemente, este fenómeno venezolano ha venido desautorizando alternativas que creo que también hacen mucha falta en la región por los rezagos sociales que tenemos y que son el discurso, digamos, desde lo social en el ámbito de la política. Pero te preguntaría yo, en el contexto más amplio, ya no la región, y poniendo un actor muy relevante y muy complicado hoy como los Estados Unidos, ¿qué significado tiene hoy Venezuela, ya digamos en el concierto global en un sentido más amplio, no exclusivamente regional? Sí, bueno, no puede negarse que Venezuela es un actor importante en el contexto de la política mundial por su rol como país exportador de petróleo, ¿no? O sea, siempre ha jugado un rol muy importante dentro de la OPEP, por ejemplo, y dentro de la mayoría de los organismos regionales, más allá de esta nueva onda de aislamiento que el presidente Maduro está intentando promover ante las críticas de la comunidad internacional. Pero lo que afecta, o sea, una Venezuela inestable, con una grave crisis de gobernabilidad, tiene un efecto en primer lugar, para muchos países podría tener un efecto dominó, ¿no? Este tipo de choque entre la clase política, sobre todo desde el Ejecutivo, y la sociedad, y sin duda alguna la comunidad internacional está mirando, esperando que este tipo de situaciones no se replican, pero también yo creo que hay una cosa muy importante de la que todavía no se habla lo suficiente, y es que Venezuela pasó de ser el segundo país receptor
de migrantes en Sudamérica a ser uno de los primeros expulsores, ¿no? No solo de migrantes, sino también de solicitantes de asilo y de refugio. Hay un dato que a mí en lo particular me impresionó muchísimo, cuando uno ve las cifras de solicitudes de asilo en México, por ejemplo, en México, que no es un país contiguo ni vecino, ni con quien hay una relación tan fuerte como la que puede haber con Colombia o Brasil, los números de solicitudes de asilo por parte de venezolanos superó la de guatemaltecos, que es un país contiguo y además con una grave crisis también de derechos humanos, ¿no? Por todo el tema de la violencia, de las pandillas, etcétera. Entonces, países como Colombia, como Brasil, que son países fronterizos, ya están viviendo de una manera muy aguda la llegada de miles de venezolanos a su territorio, muchas veces, como en el caso de indígenas venezolanos que están traspasando la frontera entre Colombia y Brasil para instalarse en las ciudades del norte de Brasil, una buena parte de ellos con problemas de salud, llegan a ciudades fronterizas de países vecinos que tienen un sistema sanitario ya de por sí bastante colapsado y ahora tienen este flujo de inmigrantes y no tienen los medios para poder apoyarles, ¿no? Entonces, sí, la crisis venezolana no es una crisis enteramente venezolana. En el momento que un país comienza a expulsar a sus ciudadanos, ya sea como refugiados, como migrantes, tiene un impacto en todo lo que es la geopolítica regional. Pues muchísimas gracias, Carolina, muchas gracias, José, muchas gracias, Itzel. Sí nos han ayudado a entender no solamente qué está pasando en Venezuela, sino por qué es importante para nosotros lo que está pasando en Venezuela. No somos ajenos y no podemos ser ajenos a una crisis humanitaria, a una crisis social, a una crisis política, como la que sucede hoy en un país vecino, en un país de América Latina, pero que, como bien nos han dicho nuestros invitados, es un país del mundo y las personas que habitan en él son personas por las que también nosotros debemos preocuparnos. Esto ha sido Observatorio Semanal. Gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí, como todos los domingos, la próxima semana en TV UNAM.